Tengan todos ustedes muy buenos días. Feliz domingo, Iglesia La Roca, y a todas las personas que nos están en este momento, que se están en este momento sintonizando, en este tiempo que nos dejas entrar a tu hogar, porque somos esa comunidad, esa iglesia, la iglesia que entra en tu vida, en tu hogar, ahí donde tú estás cada domingo. Y estamos contentos de que nos puedas ver y puedas escucharnos, porque déjame decirte que tenemos una palabra maravillosa para ti, que es la palabra de nuestro Señor. Es la Biblia hablándonos a nuestros corazones. Y les quiero dar un saludo a aquellas personas que siempre nos escriben en esta transmisión. Les pedimos que por favor pongan sus comentarios, pero sobre todo que compartan este video para que otras personas puedan ser bendecidas y puedan ser ministradas por la palabra de nuestro Señor. Pero ¿qué les parece si comenzamos este servicio agradeciendo a nuestro Señor y pidiendo su dirección? Cierra tus ojos en cualquier parte del mundo que estés, a cualquier hora que te encuentres, y vamos a orar. Señor, en esta hermosa mañana de día domingo, Padre, te damos gracias porque una vez más muestras tu amor por nosotros, que nos permites, Dios, glorificarte y alabarte en este día. Nos permites aprender, Señor, y cimentar, Señor, nuestra fe en el único Hijo tuyo que es Jesucristo. A Él, a quien también damos gracias y glorificamos y honramos, pedimos también que en este día interceda por nosotros para que podamos recibir tu palabra, Dios, y el Espíritu Santo que nos llene de ese conocimiento tuyo. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, y toda la iglesia dice amén. Muy bien, hermanos. Y estamos teniendo un tema interesantísimo, un tema que nos encanta, nos apasiona, y es que todos los temas de la Biblia siempre nos apasionan y nos llevan a un nivel superior. Y estamos hablando de un tema importante, un tema que para muchos de nosotros es importante recordar. Y si usted nunca lo ha escuchado, déjeme decirle que es un tema el cual le va a ayudar en su fe, le va a cimentar su fe, va a hacer que ese conocimiento que tiene usted, y cuando vengan tiempos difíciles, tiempos de prueba, usted aplique eso, aplique esa fe que en este día el Señor le quiere mostrar a través de su palabra. Y hemos estado viendo acerca de un tema maravilloso, un tema que es de no ser esclavos, ¿no es cierto? Ya hemos visto varios domingos, este es el tercero, y vamos a continuar con este tema apasionante, que es la esclavitud que se está viendo tanto en estos tiempos. Y es que vivimos en tiempos en los cuales estamos siendo esclavos de muchas cosas, esclavos del trabajo, esclavos del dinero, esclavos de relaciones, esclavos de ídolos, esclavos del gobierno, esclavos de la pandemia, esclavos de nuestros propios pensamientos, esclavos de muchas cosas que nos están llevando a una ruina. Está llevando Satanás, su plan diabólico, nos está esclavizando a través del pecado en nuestras vidas. Pero déjeme decirle que hay buenas noticias. Lucas 4 dice que el Señor Jesús vino para libertarnos. Y es que si Él no le ha dado libertad, déjeme decirle que Él quiere darle libertad. Y Él, cuando usted toca su puerta, Él abre y usted puede entrar, y Él va a estar con usted y va a cenar con usted, y usted puede tener plena seguridad de que el momento en que Dios entra a su vida, usted es libre. Amén. Y eso habíamos ya dicho, que la libertad es en Cristo Jesús. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. Libertad, lo que nos ató cuando vinimos a este mundo, pero Jesucristo rompió esas cadenas, y cualquiera que fuere su pecado, y estoy diciendo en este día domingo, cualquiera que fuere su pecado, Dios le libra de ese pecado. No hay ninguna cosa que Jesucristo y el acto que Él hizo en la cruz del Calvario, que murió por nosotros y fue la expresión máxima del amor de Dios, pueda a usted liberar. No hay ninguna cosa que Jesucristo no haya roto esas cadenas del pecado para que usted pueda ser libre en Él. Muy bien, habiendo dicho eso,
quiero recordarle un poquito de lo que hemos estado hablando, pero habíamos visto que la libertad no es hacer lo que nosotros queramos. Esa no es la libertad. Libertad no es hacer lo que uno quiere hacer en la vida o lo que le da la gana de hacer. Eso es un pensamiento diabólico, herético. La libertad no es hacer lo que uno quiera. Libertad en Dios es hacer el propósito de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso conlleva, habíamos dicho el domingo pasado, ciertas cosas. Y son restricciones que nos van a poner mal. No, restricciones que a nosotros nos conviene. Y habíamos visto, ¿no es cierto?, que cuando uno viene a los pies de Cristo, uno siente esa libertad, pero uno tiene límites que Dios ha puesto para nuestro bienestar. Mire, Dios le ha puesto a Israel, al pueblo que Él eligió al principio, ¿no es cierto?, en el cual nosotros tenemos esa herencia, esa promesa en Abraham, ¿no es cierto?, nosotros somos bendecidos, somos hijos de Dios por la fe en Abraham. La fe en Jesucristo que viene transmitida y es a Abraham a quien se le dio esa promesa y nosotros somos parte de esa bendición. Ahora, habiendo dicho eso, déjeme decirle que la libertad que tenemos tiene límites. Y esos límites, así como el pueblo de Israel a través de Abraham, Dios le limitó ciertas cosas y le dio 10 mandamientos para que entendamos que hay una ley que nosotros no podemos transgredir. Y esa ley, dice la Biblia en el libro de Romanos, que esa ley que Dios ha puesto, que es la ley que está escrita, que se la dio el pueblo de Israel y que también es herencia para nosotros, es para hacer ver nuestro pecado. Y esa es la ley que le fue dada al pueblo de Israel para ver los límites. No podían comer cierto tipo de animales, no podían hacer ciertos tipos de cosas, no podían cometer ciertos actos y tenían que estar en ciertas cosas. Es decir, no solamente el pueblo de Israel, pero vivimos en un mundo, usted está en una ciudad donde tiene leyes. Y usted no puede decir que es libre de hacer lo que se le da la gana porque hay leyes. Usted no puede ir en el carro y botar una basura. Nosotros estamos aquí en Canadá, la iglesia de La Roca, pero no significa que acá podamos hacer lo que sea porque somos libres en Cristo. Al contrario, Dios nos ha puesto para ser buenos mayordomos del Evangelio y de esta tierra. Entonces, la idea es que habíamos visto anteriormente en la palabra de Dios, específicamente estábamos viendo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, estuvimos viendo acerca de ciertas cosas en las cuales Dios nos ha dado libertad en Cristo Jesús, pero esa libertad significa ciertas restricciones y límites para nuestro bienestar. Y habíamos dicho que no solamente, por ejemplo, es para nuestro bienestar, sino para el otro. Entonces habíamos visto en 1 Corintios capítulo 10, ¿no es cierto?, la ley de la conveniencia. ¿Esto me conviene? Hay cosas que yo puedo hacer todo, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, en inglés todo me es lawful, todo lo puedo hacer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no todo me conviene. Ya habíamos visto que esas son restricciones. Si usted pensaba que podía hacer lo que quiera cuando venía a los pies de Cristo, usted se equivoca. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que le dice el Señor. Y esa es la bendición porque son límites en el amor. Es como un padre, habíamos dicho, cuando su hijo está en la casa y le enseña el padre al hijo que si toca con los dedos, él toma corriente, ¿no es cierto?, se va a electrocutar. El padre le pone esa restricción en la casa. Le dice, hijo, si tiene 3 años o 3 años y medio, no le pone algo en las escaleras para que no, cuando empiece a dar pasos a los 2 años, no se caiga. Es decir, restricciones hay en todo el mundo porque vivimos en un mundo, si no restringimos ciertas cosas, va a ser un caos completo en este mundo. Y Dios nos ha dado esa libertad, pero nos ha puesto límites. Y eso es, ¿esto me conviene a mí? Sentarme a ver jueguitos durante 6 horas me conviene, es bueno para mi vida espiritual. Sentarme a ver la telenovela y ver todos los capítulos completos y olvidarme del servicio, eso me edifica. ¿Está aprendiendo algo usted de eso? Entonces hay límites cada vez que usted viene a Cristo y la verdadera libertad en Cristo significa que hay límites. Y cada vez hay más límites. Cuando habíamos visto, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 8, habla de que no seamos piedra de tropiezo. ¿Eso qué significa? Y había dicho el apóstol Pablo ejemplos, ¿no es cierto? Si hay algo que a otra persona le molesta, le hace mal,
porque a pesar de que usted tenga la razón, porque usted es maduro en el Señor, no significa que usted lo va a hacer. Por el amor a otra persona, vamos a restringir nosotros mismos de hacer cosas que estamos lícitos a hacer, es decir, que podemos hacer. Porque eso es lo que hizo Dios, siendo en forma de Dios, ¿no es cierto? No se aferró al poder que tenía de Dios, sino que tomó forma humana para así hacer valer el plan de Dios y mostrarnos a nosotros, que vamos a verlo después en Gálatas capítulo 4, que siendo en esa forma humana como hombre, Él venció al pecado en la cruz del Calvario. ¿Qué significa? Para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Entonces la restricción que uno se pone en cosas que nosotros debemos o podemos hacer, es algo basado en el amor. Entonces, cada vez que usted viene a la libertad en Cristo, usted va a ver que hay límites. Ahora sí, con ese concepto vamos a ver que muchas personas, en vez de tener un avance en la libertad en Cristo, tienen un retroceso. Y es precisamente que hoy día vamos a hablar de cómo algunas personas, habiendo salido de la libertad, regresan a ser esclavos. Habiendo Dios libertado a estas personas del yugo del pecado, de la esclavitud, del pasado, de muchas cosas, esas personas o estos cristianos vuelven otra vez, ¿no es cierto?, a hacer cosas pensando que así pueden ser libres. Y no es así, no es el caso y vamos a hacerlo. Entonces, un claro ejemplo, por ejemplo, tenemos el pueblo de Israel. Si usted viene a Números, capítulo 11, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 11, es un ejemplo claro de que el pueblo de Israel, al salir de Egipto, a ser liberados por el mando de Moisés, porque Dios escuchó su clamor, hay una cosa que hace el hombre por naturaleza y es la queja. Y el pueblo de Israel era un experto en quejarse. Era un experto, se quejaban de todo. Salieron de ahí, Dios le permitió ver y les dio una promesa de una tierra que iba a fluir leche y miel. Significa una tierra próspera, una tierra propia en los que el pueblo de Israel iba a estar. Y en el capítulo 11 del libro de Números, se empezaron a quejar de nuevo. Ya habíamos visto también en Moisés, en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, 16, cómo el pueblo apenas ve el milagro y la mano de Dios se empiezan a quejar de que no tenían agua. Y Dios les tuvo que suplir, pero se podía ver cómo el pueblo quería regresar y se acordaban y decían, ¿para qué salimos de Egipto si estábamos bien de allá? ¿No es cierto? Dios los había libertado, pero la esclavitud no había salido de sus corazones. ¿Me entendió? Y hay muchas personas que a pesar que la palabra de Dios les da libertad, todavía siguen volviendo a la esclavitud. Siguen cometiendo las mismas cosas. Y solamente un ejemplo en Números capítulo 11, antes de ir a Gálatas, dice la Biblia en el capítulo 11 del libro de Números, dice el versículo 1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo se quejó. Dios no se enoja porque tú le cuentes, a lo mejor le digas tus problemas, tus necesidades. Al contrario, Dios quiere eso. Pero una queja es diferente. Una queja es hablar en contra del plan que tiene Dios para la persona. Y estaban en un extremo diciendo cosas como por ejemplo en el versículo más adelante, el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Se acordaron de ciertas cosas que vivían ellos en Egipto, cuando estaban esclavos, cuando estaban viviendo una esclavitud, trabajo forzado, donde mataban, ¿no es cierto?, a sus hijos, porque el faraón de Egipto pensaba que ellos iban a ser más y más poderosos que el pueblo de Egipto, así que mandó a matar, ¿no es cierto?, a los niños de los israelitas. Y aún así, a ver esa crueldad que tenía el faraón contra ellos, aún así por la comida estaban deseando y recordando el volver a Egipto. Y Egipto sabemos que es un símbolo del pecado.
Hay muchos cristianos que dicen, ay, ahora que soy cristiano me pasan cosas. A veces prefiero no haber encontrado a Cristo porque estaría mejor donde yo estaba. Ay, mi mamá ya me dejó de hablar, mi papá me dejó de hablar porque soy cristiano. A lo mejor ya me retiro de la iglesia un rato para que me pueda. Y eso no es un verdadero cristiano. La persona que vuelve a esas cosas se ha visto que no es una persona fundamentada en la gracia de Dios. Y dice también el pueblo en el versículo 1, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dios les había dado pan, algo nutritivo que tenía todas las vitaminas, lo necesario para que ellos puedan, pero ellos deseaban su carnalidad. Y al cristiano no se le conoce para satisfacer los deseos de la carne, sino satisfacer los deseos del Espíritu. Y es que la palabra de Dios en nosotros es el deseo más grande que satisfacer nuestros cuerpos. Y el apóstol Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Una de las grandes luchas del cristiano tiene que vencer a su cuerpo. Tiene que dominar la carne. Y Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dice también la Biblia de dominio. Así que yo no me la trago cuando un cristiano me dice, pastor, pero estaba yo en un éxtasis y no podía controlarme. El descontrol no es de Dios, ¿me escuchó? El descontrol no es de Dios. Las cosas de Dios son controladas, son dirigidas, son planificadas y eso es agradable a los ojos del Señor. Así que cuando vemos el ejemplo del pueblo de Egipto, cómo querían volver a la esclavitud, se nos ponen los pelos de punta. Aquellos que mataron a sus hijos, aquellos que esclavizaron y les dieron trabajo duro, pero ¿sabe qué? Así hay mucha gente que prefiere el mundo al compadrito, a la cervecita, a una emborrachadita de vez en cuando, una canita al aire que no hace nada, si lo hacían antes y nadie se daba cuenta. Y todas estas cosas es volver a la esclavitud del pecado. Y dice la Biblia que Dios en su enojo, en el versículo 18, vemos otra vez el pueblo, pero el pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Se enojó Jehová y les dijo algo que a mí una de las partes donde Jehová dice, bueno, te voy a dar, pero te voy a dar para que aprendas. No, el versículo 19 dice, no comeréis un día carne, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Y escucha, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿por qué salimos acá de Egipto? Ciertamente el pueblo lo único que tenía que hacer es decir, Señor, nos podrías dar carne, pero ellos no, prefirieron la queja. Y eso es una muestra de que esta gente que salió de Egipto había salido de la esclavitud, pero seguía la esclavitud en sus corazones. Y eso es lo que enfurecía a Jehová. Y Jehová ciertamente cuando se enoja y es fuego consumidor, hermano. Así que eso en mente, hay muchas personas que vuelven a la esclavitud. Ahora, sí surge una pregunta. ¿Cómo evitar esa esclavitud? ¿Cómo volver a pensar que lo que estábamos haciendo era mejor? Que si estábamos en el mundo o en el pecado es mejor de lo que estamos haciendo ahora. Y hay personas que vienen a los pies de Cristo y piensan que venir a los pies de Cristo es encontrar la prosperidad económica. Es encontrar una mejor vida. Es encontrar ya no tener problemas más en ninguna parte. Es decir, vamos a ser amigos de todo el mundo y vamos a caerle bien a todo el mundo. Y esa no es una vida cristiana. Usted viene a los pies de Cristo en primer lugar porque Dios lo trae a usted. Es su espíritu en usted que lo empodera y le da la fuerza necesaria para que a pesar de que la muerte venga, usted sea un testigo fiel de Cristo. Y lo podemos ver en los apóstoles. Los apóstoles murieron decapitados, murieron apedreados, murieron a espada,
murieron, los tiraban de las azoteas, los azotaban, ¿no es cierto? Y usted ahí, ay pastor, el pastor no me saludó el día domingo, ay, mejor me voy a otra iglesia porque el pastor no me saludó, ay, no me llama el pastor, ay, qué malo. La vida cristiana es de tomar cada uno su cruz y seguir a Cristo. No es estar bien con el mundo y bien con Dios. No, las dos cosas no se puede hacer. O estás bien con Dios y sigues a Dios a pesar de las consecuencias, pero déjame decirte que cuando sigues al Señor viene una recompensa por la fidelidad, una recompensa eterna. No es inmediata, pero es acumulativa. Y el Señor no ve en vano lo que tú haces cuando eres obediente. Entonces, la cosa importante para no volver a la esclavitud es reforzar los fundamentos de la fe en nuestra vida. Y es precisamente que vamos a ir a Gálatas capítulo 4 para reforzar esos fundamentos. Y si usted no lo ha escuchado antes, bueno, el apóstol Pablo a través de esta palabra nos va a recordar, si usted ya lo ha escuchado antes o usted lo va a aprender, porque es un tema realmente apasionante. Cómo nosotros no volvemos a la esclavitud, sino que nosotros nos mantenemos en la libertad que Cristo nos ha dado. Y un claro ejemplo aquí cuando el apóstol Pablo le habla a esta iglesia. Ya hemos visto que esta iglesia fue una iglesia a la cual, si vemos en esta región de Galacia, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia, podemos darnos cuenta que el tema principal es que vivían esclavos. ¿Esclavos de qué? Recordemos que era una iglesia de judíos que se habían convertido al cristianismo, habían entendido, Pablo les había predicado hace varios tiempo y estaba enviando cartas a esta iglesia y recordando, agradeciéndole cómo ellos habían sido generosos con ellos, hasta lo que no tenían le habían dado a él. Y Pablo, en esa gracia de que esta iglesia había aprendido esa doctrina, le habían dicho a él, ¿no es cierto?, que esta iglesia se estaba desviando de lo que él le había enseñado a esta iglesia. Y es precisamente que le estaban enseñando a esta iglesia que el sacrificio de Cristo, es decir, la salvación que solamente por la fe se podía, no solamente era por la fe, decían ellos, ciertas personas, los falsos maestros, y es una cosa diabólica que todavía sigue en este mundo dando vueltas y enseñando a gente que la salvación no es por fe, sino por obras. Es decir, si yo vengo a Cristo, eso no es suficiente. Yo tengo que hacer otras cosas más. Yo tengo que hacer, a lo mejor, hacer penitencias, yo tengo que portarme mejor, yo tengo que hacer ciertos rituales, yo tengo que hacer ciertos sacramentos para poder vivir una vida santa y poder ir al cielo algún día. Y eso es eso es una herejía, una falsa doctrina que se enseña hasta el día de hoy en muchas religiones. La verdad de todo es que la Biblia nos enseña que la salvación viene solamente por la fe en Jesucristo. Había un hombre, por ejemplo, John Wesley, un teólogo alemán en el siglo XVIII. Este teólogo, él tenía un club que se llamaba el Holy Club, y vino a ese club porque una persona que también estuvo como mentor de él, un monje católico, le había dicho, bueno, vas a llegar tanto a la religión que una vez que llegas a la religión y estés tan metido en eso y ayudes a mucha gente, tú vas a ver que solito vas a cambiar. Entonces él siguió eso y a través de su vida John Wesley, este teólogo inglés, se unió a ese grupo con su hermano y empezaron, ¿no es cierto?, a hacer obras buenas, a reunirse a orar, a obras de caridad, a ayudar a gente, a orar por los necesitados. La verdad es que John Wesley se dio cuenta de que ninguna de estas cosas llenaba su vida. Y John Wesley dijo, al final, cuando realmente entendió el Evangelio y su corazón realmente se dio cuenta de que Cristo vivía en él, y dijo, él he trabajado toda mi vida por nada. Y eso son palabras de él. Eso nos enseña que a pesar de que tú hagas acciones de caridad, que tú hagas cosas buenas y nobles por la gente, no significa que te vas a ganar el cielo. Para ir a la presencia de Dios algún día, tú necesitas un pase, así como cuando vas a Disney necesitas ese Magic Card. Esa es la fe en Jesucristo. Eso es poner tu confianza en el Señor.
Y es así que esta iglesia que estaba en esta región, Pablo les está diciendo y les está reclamando. Escuchen el versículo 1 y vamos a nuestro estudio, capítulo 4 del libro de Gálatas. Capítulo 4, versículo 1 dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Una cosa importante que te va a ayudar a no volver a la esclavitud del pecado es entender que eres un hijo de Dios. Que eres, y viene una doctrina importante. Las doctrinas en la palabra de Dios son muy importantes. Y es la doctrina de la adopción, que la vamos a ver en un momento. Pero escúchame, la Biblia nos está diciendo que no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos también, herederos de Dios por medio de Cristo Jesús. Y lo vamos a explicar de eso un momento. Pero déjame decirte algo. Hoy en día no podemos pensar, algunas personas dicen, bueno, traigamos la Biblia, vamos a traer la Biblia a estos tiempos para que sea entendida. Y la idea cuando vienes a la palabra de Dios, no es que tienes que traer la Biblia a este tiempo, sino que tú tienes que ir al tiempo donde el autor hacía referencia en lo que está en la Biblia, para poder entender, tener ese concepto y traerlo a tu lenguaje actual. Y hay una gran diferencia. Entonces eso es lo que vamos a hacer. En el antiguo tiempo, especialmente en el tiempo y en la cultura romana, había una diferencia entre un niño y un hombre. Y la diferencia era que en los tiempos de hoy, generalmente, ¿no es cierto?, no hay una regla clara en cuánto tiempo un niño pasa a ser hombre. Se dice que a los 15, otros que a los 19. Podemos ver, yo conozco casos donde tienen 30 años y siguen viviendo en la casa de los padres. ¿No es cierto? Hay chicos que dicen, no, la mamá dice, mi nenito recién cumplió 45, pobrecito, no va a ir a buscar trabajo tan temprano. Entonces podemos ver que la cultura de hoy en día era muy diferente. Lo que estábamos acostumbrados en estos tiempos no era la costumbre que había en los tiempos que le escribe el apóstol Pablo, sino que había una clara diferencia, es decir, no había un tiempo intermedio. Era un niño y a partir de cierta edad te convertías en un hombre. Entonces, cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Galacia, les está diciendo y les está poniendo esta analogía, le está diciendo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. El niño que se iba a convertir en hombre, de una vez que se convertía en hombre, tenía los derechos que el padre le daba. O sea, él venía a ser el heredero, él venía a ser el propietario de todos los bienes, así como las deudas que tenía el padre. Generalmente, en ese tiempo, ¿no es cierto?, era el varón, salvo ciertos casos, el que tenía toda la herencia. Y si habían varios, bueno, era el mayor. Ahora, es importante notar algo. A veces habían familias que no tenían hijos varones. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, se adoptaba. Y ese es un concepto importante porque la adopción de ese tiempo no es lo mismo que la adopción en estos tiempos. Hoy en estos tiempos pensamos en adopción como darle la oportunidad a una persona que no tiene padre, no tiene madre o que nació en otro país sin oportunidades y darle oportunidad a esa persona para que pueda vivir en un ambiente y pueda crecer y pueda triunfar en la vida. Ese no es el entendimiento de
de adopción que había en el tiempo bíblico, en estos tiempos. Era muy diferente. Pero veamos, si una persona, ¿no es cierto? Está diciendo el apóstol Pablo aquí, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. En primer lugar, cuando un padre tenía un hijo varón, ese hijo era heredero, pero no podía tocar la herencia. No tenía derechos y era tratado lo mismo el hijo que el esclavo. Es decir, tenía que referirse al padre como el esclavo se refería también a eso, como maestro o como señor, ¿no es cierto? El niño no podía, no como ahora. Los niños de ahora, hermano, déjeme decirle que parecen, ¿no es cierto?, que gobiernan en la casa. No había, en este tiempo no eran así los niños. Los niños ahora mandan a los padres. Hasta los niños dicen, no, si me haces algo, llamo a la policía. Pero en este tiempo de la Biblia, el niño no tenía derecho, sino era la patria potestad. Es decir, el padre era el que mandaba en la casa sobre los bienes, sobre la herencia, sobre la educación, inclusive sobre la vida del hijo. Podía vender el padre, escucha, al hijo a otra persona. Y aquí viene el por qué. ¿Por qué el padre vendía a una persona, a su hijo, que era niño, a otra familia? Bueno, porque viene el concepto de adopción. El concepto de adopción es que en ese tiempo una familia buscaba adoptar a alguien. Generalmente era una adopción que era entre la edad de 30 y 40 años, aunque usted no crea. ¿Por qué? Porque el concepto de adopción era diferente. La adopción, cuando una familia adoptaba a alguien, era para que la herencia que iba a dejar la familia y el nombre y el escudo y la nobleza y el dinero y todo eso siguiera en manos apropiadas. Es decir, no le iban a dar a cualquier persona y por eso tenían que ser una persona, la que ellos iban a adoptar, una persona que era ya suficientemente madura y había expresado responsabilidad y había expresado que era suficientemente capaz para llevar el nombre de la familia. Esa persona que era adoptada perdía su nombre paterno y la familia que lo adoptaba, ese niñito de 30 y 35 años, recibía el nuevo nombre y no se podía volver atrás a ese nombre. El concepto de adopción que nos presenta Dios tiene ese matiz. No puedes volver atrás de una vez que Dios te adopta. ¿Me entendió? El concepto de adopción es muy importante. Esta enseñanza que mucha gente piensa que ya pasó de moda es muy importante porque pone ese fundamento importante. Saber lo que el Espíritu Santo estaba diciendo a esta iglesia en ese tiempo nos ayuda a nosotros a entender que no podemos volver atrás. Un heredero, y Dios dice aquí que ahora somos herederos de Dios, no puede volver atrás. Su nombre no es igual, ya no puede regresar a los rudimentos antiguos, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿me está entendiendo lo que le quiero decir? El concepto de la herencia es importante. Nosotros somos herederos. No porque Dios tuvo, ay, pobrecito, pena y compasión de nosotros. Ay, porque esa religión no le sirvió, por eso voy a salvar. Todas las religiones llevan a lo mismo. No. Dios nos ha hecho su hijo porque Él ha puesto en nuestras vidas salvación. Y nos ha hecho herederos. Él, en Cristo Jesús, ahora tenemos la responsabilidad y podemos tener todas las herramientas disponibles porque el Espíritu Santo vive en nuestra vida para ser buenos herederos. Nosotros no vamos a regresar porque la herencia, inclusive ni el nombre ni nada de eso podía el heredero cambiar. Y aquí tengo unas anotaciones y esta palabra adopción es muy importante. Por ejemplo, el hijo adoptivo era adoptado permanentemente. No era un tiempo de adopción, y era tan importante en ese tiempo la adopción que se hacían ceremonias similares como un casamiento. Es decir, nunca había una familia pobre que iba a adoptar una persona. Siempre la familia pobre daba a su hijo. ¿Me está entendiendo? La familia pobre daba a su hijo porque era la única forma que ellos habían criado a su hijo y los habían formado de una manera responsable para que ese hijo tuviera
una oportunidad en una familia adinerada. Y era la familia adinerada, la familia con poder, que podía adoptar. Y generalmente eso pasaba. Adoptaban a ese joven, adoptaba a esa persona, ¿no es cierto?, ya mayor, para que llevaran todos sus negocios, sus nombres, su realeza, su alteza y su poder como familia. Y era la única forma y sabían. Entonces, esa ceremonia se hacía y era permanente. Dios, cuando a usted le hace su hijo, hermano, es para siempre. No se trague el cuento que porque pecaste aquí, pecaste allá, ya perdiste la salvación. Dios dice en su palabra que Él nos ha elegido a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Y nos da una salvación para siempre. Y si pecas, hermano, anda corriendo al Señor y pide perdón. Es como se sabe si eres un hijo de Dios. Pero si pecas y no te importa y dices, bueno, da igual, Dios me salvó y no me pasa nada porque estoy pecando, y eso ya es pecado y demuestra que no eres un hijo de Dios. Pero el hijo de Dios, el adoptado, que Dios nos está adoptando en este tiempo y nos está llamando a nosotros que somos sus hijos y herederos, es de una forma permanente. No podía ser desheredado. No podía venir el padre que lo adoptó y decir, bueno, hasta este día ya está, ya no eres mi hijo. No, eso no es así. Ni el hijo podía decir, ya no voy a ser tu hijo porque extraño a mi otro papá. No podía hacer eso. Era algo importante, casi como el compromiso de una boda, delante de oficiales, y se hacía pactos y escrituras en reglas, etc. Entonces, la segunda cosa era que el hijo perdía todo. Y entonces esa es la referencia que está haciendo el apóstol Pablo al principio. Está diciendo el hijo y el esclavo no se diferencian en nada porque vivían bajo la misma regla. Es decir, nosotros vivíamos antes gobernados por la ley del pecado. Y la ley que puso Dios, ¿no es cierto?, demostraba eso. Esa ley que Él había puesto a su pueblo demostraba que nosotros vivíamos gobernados por el pecado. Déjeme leerle un poquito el capítulo 3 del versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, exactamente nuestro supervisor. Esa palabra ayo significa alguien que te gobierna, que te supervisa, te está gobernando, para llevarnos a Cristo. Es decir, la ley no es mala. La ley lo que nos hace ver, ¿no es cierto?, es la deficiencia que tenemos nosotros para seguir reglas. Y necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien que nos salve porque nosotros no podemos cumplir todas las reglas. Y ese es Cristo, eso es lo que el pasaje está diciendo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida a la fe, ya no estamos bajo el ayo. Entonces es una paradoja cuando está diciendo la Biblia que la fe nos enseña ciertas cosas, pero ya, la ley nos enseña ciertas cosas, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero no significa que la gracia no se complemente con la ley, es decir, porque encontramos la gracia gracias a la ley, eso es lo que estaba diciendo. Antes la ley nos gobernaba, nos hacía ver el pecado, pero ahora quien nos ha salvado del pecado es la fe en Jesucristo, es decir, la gracia de Dios. Entonces, está tomando referencia el apóstol Pablo en el capítulo 4, cuando era el hijo y el esclavo, no se diferencia en nada cuando éramos niños. Es decir, nosotros antes vivíamos en pecado. Pero Dios, con su misericordia, a nosotros, en el tiempo que Dios ha puesto, en el tiempo señalado por el Padre. Así como cuando éramos niños, dice el apóstol Pablo, estábamos en esclavitud. Cuando era un niño y nada se diferencia con el esclavo, era pura esclavitud. El niño estaba siendo esclavo y el esclavo era esclavo. Y no se diferenciaba en nada. ¿Cuál era la diferencia en ese tiempo de esclavitud? En que el heredero, el niño, el hijo del padre, cumplía cierta edad y pasaba a ser un hombre. Y esa es la referencia que hace el apóstol Pablo a nosotros, a decirnos que en el tiempo en que el padre fue planificado por él, nosotros vinimos a ser ese heredero porque el padre nos salvó. Es la analogía entre en ese tiempo y en la cultura romana, cómo era
un niño pasaba a ser del hijo al heredero, así también nosotros pasamos de la esclavitud a la libertad a través de la salvación en Cristo Jesús. Y eso es exactamente como el apóstol Pablo les está diciendo aquí. ¿Por qué quieres volver? ¿Por qué quieres volver a las cosas anteriores? El versículo más adelante, el capítulo 4, el versículo 9 está diciendo, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Les está diciendo a los Gálatas, después de entender que son herederos de Dios, es decir, Dios te ha elegido, tú has perdido todos tus derechos cuando estabas en el mundo. Ya lo que está en el mundo pasó. Perdiste todo eso. Tu nombre no es mismo. Ya no eres esclavo del pecado. Ya eso pasó. Ahora eres heredero. Ahora eres un hijo de Dios. Dios te ha adoptado como su hijo. Significa que te da un nuevo nombre. Significa que te da una nueva identidad. Te da herencia, que es exactamente lo que busca el que adopta, es que el hijo herede lo que el padre tenía y lo lleve por buen camino, no que lo malgaste. Esa es la idea que está dando el apóstol Pablo, les está diciendo, ¿por qué están malgastando ustedes la herencia que Dios le ha dado? ¿Por qué están volviendo a hacer cosas que no aprovechan? Están, ¿saben qué? Siendo esclavos, ya no son esclavos. Y tú, mi hermano, hermana, que me escuchas en este momento, a lo mejor estás volviendo a la esclavitud de tus pensamientos. A lo mejor estás volviendo, como dice aquí la palabra del apóstol Pablo que está diciendo en este versículo, ¿por qué te vuelves de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? ¿Por qué tienes esos pensamientos que te esclavizan? ¿Por qué tienes ese deseo de volver a ciertas cosas que sabes que no le van a servir ni a tu vida, ni a tu familia, ni a tu iglesia, ni a tu comunidad, ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu esposa, etcétera? ¿Por qué? El fundamento está aquí. Porque no has puesto precisamente la enseñanza en tu corazón. Y la enseñanza es que tienes una responsabilidad. No solamente Dios nos limita la libertad para que nosotros seamos felices y vivamos mejor que antes, sino que también te dice, recuerda la doctrina de la adopción, la herencia que es que Dios te hace heredero. Tercero, el hijo adoptivo perdía por completo todos los derechos de su antigua familia, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia dice varias cosas sobre la adopción del creyente como un hijo de Dios. La adopción del creyente establece una nueva relación con Dios. La adopción del creyente establece una nueva relación con Dios como Padre. La adopción del creyente establece una nueva experiencia dinámica con Dios como Padre. Y la adopción del creyente le otorga una relación muy especial con otros hijos de Dios. No solamente que la adopción es que Dios te hace heredero y se olvida toda la familia que tenías tú anteriormente, eso es lo que el apóstol está diciendo en referencia a la adopción. Ya tu nombre no está, el pecado pasó, ya no está nada de eso, pero ahora tienes una nueva familia. Dios te ha hecho no solamente heredero, pero te ha dado una nueva familia en Cristo Jesús. Ya no estás solo. Entonces, ese fundamento de la adopción va a hacer que tu vida sea más próspera y que no caigas de nuevo en esclavitud. ¿Por qué no cierras tus ojos en este momento? Y yo quiero orar por ti. Recuerda que tú eres un hijo de Dios por la fe que has puesto en Jesucristo. Te has sacado de la esclavitud, pero es necesario que comprendas que eres un heredero de Cristo. Eres coheredero, eres un heredero de Dios, coheredero, dice la Biblia, con Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en este día domingo, Señor, queremos darte gracias porque, Padre, nos has hecho libres. Gracias, Dios, por esa libertad que tenemos. Ya no estamos esclavizados a una vida en pecado, ya no estamos esclavos a un pasado, ni a un trato que nos ha dado alguien, ni a una mala relación,
ni a un mal trabajo, ni a una pérdida en la vida, sino que Dios, tú nos has hecho libres. Y dice en Juan que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. No solamente que somos libres, sino que verdaderamente, Señor, experimentamos una vida libre, sin cadenas, sin grilletes a los pies, Señor, una vida totalmente transformada para vivir no como queramos, Dios, sino de acuerdo a tus planes, con esos límites, viviendo en amor y viviendo en santidad, Dios. Y qué hermoso es saber que, Señor, tú nos das esos límites para que nosotros podamos disfrutar, para que nosotros no podamos, Señor, caer y hacernos daño, sino que como un padre amoroso pone límites a sus hijos, así tú nos has puesto límites y nos estás enseñando, Señor, que esa relación que tenemos contigo es una relación de adopción, no porque seamos menos siendo adoptados, sino porque, Señor, en la adopción que tú nos has dado, como habíamos visto, Padre, es que nos has borrado el nombre que teníamos anteriormente, es decir, la vida pecaminosa se ha ido. Dice tu palabra que nos has hecho nueva criatura en Cristo. Somos nueva creación en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por eso. Gracias, Señor, porque no es mi pasado se borró, lo que me dolía se quedó atrás, porque tú en la cruz del Calvario, Señor, lo pagaste y lo eliminaste y rompiste las cadenas y rompiste ese pecado y ese pecado generacional y esa transgresión que mis padres, mis antepasados y la hechicería y las cosas, Señor, que no sirven para nada y que son basura, Padre, tú las rompiste en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora soy libre, verdaderamente libre, Señor, y te damos gracias. Y si hay alguien en este momento, mientras estamos orando, que todavía está atado, Señor, oramos a ti para que le libres, para que pongas de tu espíritu de libertad en esa persona y que a través de la fe en Cristo Jesús pueda hacer esa persona experimentar la mayor libertad que hay, Señor, que ni aún salir de una cárcel o ni aún hacer lo que uno quiera se puede ni siquiera comparar acerca de la libertad que tú nos das, en amor, en gracia, Señor, en santidad. Y te damos infinitas gracias por eso, Dios. Padre, tú eres un experto en cambiar corazones. Así que oramos para que cada persona que ve este video pueda, Señor, experimentar esa confianza de que si tú nos has elegido, es porque, Señor, están tus planes siendo, Señor, ejecutados al pie de la letra. Gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice, amén. Amén, hermanos. Así que usted ya sabe que no es esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿No es una noticia maravillosa? Le quiero dejar con ese pensamiento de libertad. Usted, mi hermano, hermana que me está escuchando. Y déjeme decirle que el día domingo vamos a continuar con este estudio de la libertad. Hoy ya hemos visto que no debemos volver a la esclavitud como el pueblo de Egipto, como los Gálatas que estaban siendo exhortados por el apóstol Pablo. Pero también vamos a ver el siguiente domingo que no podemos abusar de la libertad. ¿Me entendió? Así que no se desconecte, ¿no es cierto? Préndase bien el siguiente domingo y recuerde que este viernes también tenemos un estudio bíblico. Cualquier pregunta que usted tenga, cualquier comentario, por favor, déjelo aquí en Haceme la Roca en Facebook, que nos puede encontrar ahí, nos puede escribir. Soy el pastor Peter de la iglesia La Roca y junto con mi esposa Gabriela y nuestras hijas les queremos bendecir y que tengan una excelente semana. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar, porque somos esa iglesia, la iglesia en tu hogar. Amén, hermanos. Dios me los bendiga.